Hola a todos, bienvenidos a este programa titulado Tiempo de Retorno. Voy a bajar un poquito el volumen, ya poniéndome en condiciones de estar con todos ustedes, pero quería saludarlos, darle la bienvenida a todos los que estamos ya compartiendo aquí en este momento. Hoy es un día muy especial, voy a estar hablando de un tema muy especial que tiene que ver con lo que está pasando, claro, y obviamente le he puesto un título, La Iglesia es una escuela. Ese es el título que le he puesto a esta charla que vamos a tener hoy. Y eso nos hace feliz de poder compartir con todos ustedes. Primero quiero dar bien los datos. Hoy es día domingo. Estamos en el día, en este domingo especial para que, de alguna manera nos podamos contactar entre todos los que estamos. Y en este día 22 de marzo, hoy tengo que anunciar el día que estoy haciendo el programa debido a que, voy a bajar un poquito más el volumen todavía, ahí, por ahí. Después yo voy a seguramente tener algún retorno de que nos están escuchando bien. Y hoy es día domingo 22 de marzo de este año 2020, un año ha venido bastante complicado con muchas cosas y por lo tanto la iglesia hoy tiene que aprender muchas cosas y yo quiero colaborar, poner mi granito de arena a esto tan importante de que es poder enseñar la palabra de Dios. Bueno, yo he arrancado simplemente diciéndole que estamos en un programa que se llama Tiempo de Retorno. Es para mí una alegría estar con ustedes. Estoy chequeando que todo esté bien. Si alguien por ahí tiene la deferencia de ponerme que el sonido está bien, digamos, como para que yo me escucho bien acá en este lugar, pero me ponen que el sonido está bien y yo ya me quedo un poquito más tranquilo, porque voy a hablar de un tema que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que está pasando y la importancia, que es obvio, de lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Hoy para el mundo, casi todo el mundo, por no decirlo así, estamos en cuarentena, estamos todos en casa, yo tengo este estudio donde estoy ahora en casa y tengo la oportunidad de poner un micrófono, una cámara y poder contactarme con ustedes y poder salir al aire y obviamente comentar y aportar mi grano de arena, o mi granito de arena para que podamos tener paz, para entender que todo está en las manos de Dios y que aquellos que guardamos los mandamientos, aquellos que tenemos el testimonio de Jesús, como dice la palabra de Dios y nos enseña en muchos lugares de la Biblia, pero me voy a referir allí al libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que a ellos, el enemigo vino contra ellos, la maldad vino contra ellos, y ellos pudieron huir y Dios los cuidó en ese tiempo. Por lo tanto, sabemos que hay dos cosas que tenemos que saber bien claro para que en este tiempo estar bien, no solamente delante de Dios, sino para que las cosas de este mundo no nos afecten. Es por eso que vamos y estamos compartiendo esta palabra de Dios. Ok, me pone alguno acá, ya tengo una deferencia de alguien que me está viendo y me puede decir que las cosas están bien y que estamos escuchándonos bien. Bien, voy arrancando y poniéndome en forma porque después voy a ponerle aquí de este lado, les voy a poner a ustedes para que tengan, para ver algo de lo que yo voy a ir hablando en este momento. Pero primero quería que hagamos esta observación. Mucha gente está preocupada, mucha gente está mal. Nosotros sabemos que esto es así, es difícil porque en este tiempo tan difícil uno no sabe bien lo que tiene que hacer, no podemos salir a la calle, no podemos hacer un montón de cosas. Claro que podemos ir a comprar, por ahora lo podemos hacer, podemos salir brevemente a hacer una compra y volver a casa. Entonces, el aporte de cada uno de todos, en este caso de Argentina, hará que esto lo podamos superar mucho más rápido y que no haya mucha más gente contagiada. Obviamente eso traería muchísimos problemas, pero si nos cuidamos de esta manera, obedecemos a lo que nos han pedido, esto va a ser un poco más breve. Así que, bueno, de eso voy a ir a hablar, pero ahora voy a hablar solamente o entrar en el tema que tiene que ver la iglesia con esto, ¿no? Para eso yo he preparado unos títulos que voy a ir poniéndole aquí para que usted me acompañe hoy. Y en esos títulos que le quiero compartir a todos ustedes, a ver, así, vamos a hablar, cierto que
algo que tiene que ver muchísimo con la iglesia y un malentendido que a veces tenemos, y por tener ese malentendido no podemos aclarar cosas que tienen que ver con la Biblia y la enseñanza que Dios nos hace. La palabra iglesia no significa edificio o local. Y eso cambia mucho. Y hoy, mire lo que está pasando, ¿no? No hay, yo, por ejemplo, hace un mes atrás estaba en un lugar y compartí que justamente cuando todo empezó en Italia a brotar, el Vaticano, específicamente el Vaticano, que es una parte enclavada en Roma, y allí solamente funciona lo que sería el Vaticano, la iglesia, estaba totalmente cerrado. Nunca se dio este caso allí de que eso estuviera cerrado. No sé, no ingresa nadie de turismo ni nada, no hay oficios de misa ni nada, pero también todas las iglesias de todo tipo de culto en Italia se habían cerrado. Claro, cuando este virus empezó a pasar por todo el mundo, sabíamos que había entrado a Argentina y bueno, sabíamos que esto iba a pasar también con nosotros. Entonces mucha gente se afligió y entró en crisis, en el hecho de saber cómo y ahora dónde vamos a ir a escuchar la palabra. Bueno, brotaron mucho y empezaron muchos a hablar por internet, como lo estoy haciendo yo. Yo, gracias a Dios, tengo programas. Si bien no soy muy constante en hacer los programas, pero tengo la posibilidad de hacerlo y compartir con ustedes. Pero muchos tuvieron que dejar la iglesia, o sea, cerrar la iglesia y comenzar a transmitir por internet las enseñanzas. Que me parece bárbaro porque todos estamos aportando de alguna manera, dándole paz a la gente, dándole tranquilidad, dándole la palabra de Dios a las personas. Y bueno, en ese aspecto estamos bien. Pero cuando se dice cerrar la iglesia, a mí me inquieta ese término, porque ahí por eso le he puesto, usted podrá leer de mi costado, que la palabra iglesia no significa local o edificio, sino significa congregación, significa eclesía en griego, quejilá en hebreo, significa Israel, significa hijo de Dios. Le estoy leyendo lo que tengo aquí a mi lado para que usted pueda seguirme. Quizás no lo puede ver bien, bueno, intente hacer fuercita para poder verlo. Significa hijo de Dios, significa pueblo de Dios, significa la casa de Jacob, la iglesia de Dios, y bueno, y hay tantos nombres más que significa todo lo mismo. O sea, ese es el verdadero significado de la palabra iglesia. Mucha gente entiende por iglesia la iglesia aquella otra, un cartel, define a veces por los colores, por el escudo, por lo que sea. Y bueno, demuestra que ahí en ese lugar es un lugar donde hay gente de lo que sería la iglesia. Hay parte de la iglesia ahí dentro. Pero la iglesia nunca tiene que ver con el local o el edificio, sino que la iglesia es una congregación. La iglesia es o son los hijos de Dios. Aquellas historias que contaban muchos y decían, o está en la Biblia, que Pablo le decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefas. Todo eso se fue dividiendo y yo quiero hablar un poquito para que podamos entender y ayudarnos con este término. Ninguna iglesia está cerrada, están cerrados los locales, están cerrados los edificios que corresponden a donde la iglesia va y entra. Es por eso que yo voy a ir despacio para llevar el hilo de esto que voy hablando, para que usted pueda ver y o entender de lo que estamos queriendo, o en este momento yo estoy queriendo compartir con ustedes. Porque mucha gente hoy se encuentra en un grave problema, porque se ha acostumbrado que la iglesia es un edificio donde hay un hombre, seguramente un hombre ahí parado adelante, que le enseña. Él va todos los domingos, o sea, la persona esta va todos los domingos, esa persona me habla, me dice que salte, que grite, me alienta, me vuelvo a mi casa contento y está todo bien. Pero de pronto hoy eso se me terminó, no tengo eso y estoy en mi casa y me doy cuenta, o sea, esa persona, que no ha entendido nada de tantos años que va a ese lugar de reunión, no ha entendido nada, no estoy diciéndole a todas las personas, estoy diciendo a muchas personas que hoy se encuentran con que no saben
nada de lo que hay que hacer hoy. Por ejemplo, debe saber orar, me imagino, debe saber leer la Biblia. Sí, bueno, si quiere hacer un ayuno, puede que lo sepa. Pero no ha trabajado o no ha sido enseñado como un verdadero sacerdote. Primeramente para el hogar y luego para los demás. O sea, él pensó siempre, estoy hablando de esta persona, ojalá no sea usted, ni yo no lo soy, gracias a Dios, de esa persona que fue a la iglesia pensando que hay un sacerdote que es el que está ahí adelante, llámele pastor, llámele evangelista, llámele líder, no sé, apóstol, maestro, el que quiera. Entonces, no ha entendido que él, o sea, usted es un sacerdote. Por eso, yo acá tengo algunos versículos para compartirle, para que obviamente cuando decimos congregación, la palabra congregación aparece en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13. No es una palabra que ha aparecido ahora o desde Jesús en adelante. Siempre hubo una congregación y la congregación fueron los hijos de Dios. Y los hijos de Dios fueron aquellos que Dios escogió, y estamos hablando del libro de Éxodo, era Israel y es Israel. Entonces, mire, déjeme extenderme para que pueda compartirle esto. El nombre iglesia sale de la palabra griega que es eclesia, se traduce a nuestro idioma, después del latín llega a nosotros y llega como la palabra iglesia. Bárbaro. ¿Pero qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, el grupo de personas que se reúnen delante de Dios o que son los hijos de Dios. Mire, una vez fue fue Moisés a hablar con Faraón porque Dios lo había enviado. Y el mensaje que le fue a llevar le dijo, dile a Faraón que deje salir a mi hijo. Escuche la palabra. Dile a Faraón que deje salir a mi hijo. ¿Quién era el hijo? Israel. O como hablamos siempre, los hebreos. ¿Quién eran? Hijos. Nosotros hemos entendido que hijos es Juan 1.12, y lo es, Juan 1.12. El que cree en Jesús y le recibe en su corazón, Dios le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. ¿Ve? Hijo de Dios. Dios tiene un pueblo que se llama Israel. ¿Quién es ese Israel? Es todo aquel que ama a Dios, le obedece a Dios y tiene el testimonio de Jesús. El que cree en Jesús y le recibe, él es un hijo de Dios. ¿Dónde Dios dice que su hijo se llama Israel? Éxodo 19.6. Ahí lo va a leer, ¿cierto? Y va a ver que está hablando de su hijo y su hijo se llama Israel. Hijo de Dios, San Juan 1.12, ya lo dije recién. Pueblo de Dios, ahí va a escuchar que Dios dice mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios, Éxodo 9.13. La casa de Jacob, que es lo mismo, la casa de Israel, Éxodo 19.3. Y donde dice la iglesia de Dios, escuche, por eso le puse todos estos nombres que tiene ahí al costado y usted puede ver que todo es lo mismo. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Entonces, ¿qué estamos viendo de esta manera? Estamos viendo, gracias a Dios, que somos un pueblo escogido de Dios, que ahora lo voy a leer, ¿cierto? Especial tesoro, y que Dios quería algo y quiere algo hoy, que fue lo mismo que quiso siempre, que todos nosotros seamos un reino de sacerdotes. Es por eso que estoy haciendo este programa, diciéndole como el título que le he puesto a este programa, que lo voy a acabar cuando llegue al final, se va a dar cuenta, la iglesia es una escuela, porque la iglesia tiene el trabajo de enseñarle a las personas. Claro, ahí oramos, ahí nos alegramos, estamos con los hermanos, sí, muchas cosas, pero lo primero que tiene que es una escuela. ¿De dónde tomo esto? Muy fácil, si nosotros vemos la Gran Comisión, vamos a encontrar que el Señor nos dice claramente, y de predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí tenemos una parte de la Gran Comisión que es predicar el Evangelio. Luego vamos a Mateo 28 y vamos a encontrar que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñándoles, que suena a un lugar donde yo voy a ir a aprender.
Eso es. Pero alguno entendió que una iglesia es un salón donde yo voy un día a la semana, a veces 2, a veces 3, a veces 4, y ahí tengo música, tengo de todo tipo de cosas, y tengo un rato de que alguien me habla, me grita y me dice cosas, que no digo que esté mal, porque ya después voy a ir aclarando esto, porque yo no quiero que vayan a pensar que no hay que tener salones, que no hay que hacer reuniones. Yo no estoy diciendo eso, sino que simplemente lo estoy llevando a que entendamos lo que Dios está diciendo y cómo fue siempre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, o llamado congregación, estamos hablando del libro de Éxodo, o sea, estamos hablando allá a 4.000 años, 5.000 años para atrás, ¿cierto? El pueblo de Dios se reunía alrededor del tabernáculo. Allí estaban más de 2 millones de personas reunidas y no estaban adentro, sino que estaban alrededor del tabernáculo, distribuidas por familias. Esa era la congregación de Dios. No había uno dentro de esos 2 millones o más personas, no había uno que no fuera parte de la congregación. ¿Por qué? Porque Dios los había apartado, primero los había sacado de Egipto, estaban solos en el desierto, o sea que su pueblo, su iglesia, estaba sola en el desierto con él. O sea que no había ninguno de todos que no fuera de la congregación, o llámele iglesia. Pero bajo ningún punto de vista eso era un salón donde todos estaban adentro y Moisés estaba en la punta hablando la palabra de Dios. No funcionaba así de esa manera. Eso es lo que yo estoy tratando de compartir. Quiero saludar un poquito a los que han entrado, están dejando mensajes. Por ejemplo, Jorge Daniel Díaz dice: hola, Pastor Enzo. Bueno, poder escuchar y compartir esta enseñanza, una bendición, un abrazo a la distancia desde Buenos Aires, gracias Jorge. También Matilde Noemi Sosa dice: el Eterno lo bendiga, Pastor Enzo, gracias. Y seguramente habrá otros más ahí que van escribiendo, que yo después voy a ir parando, voy a leer un poco y sigo para adelante para no salirme del tema. Primero, quiero dejar en claro el título que hemos establecido. La palabra iglesia no significa edificio local, sino congregación. Es la primera palabra que identifica todo lo que voy a leer abajo. Eclesia, que es en griego, significa congregación. Kehilá, que es la palabra original que Moisés escribió con su mano. Cuando él escribió la palabra Kehilá, estaba diciendo congregación. Israel es lo mismo. Hijo de Dios es lo mismo. Si usted es un hijo de Dios, es de la congregación de él. Es Israel seguramente injertado, como lo soy yo, pero somos Israel porque es el pueblo de Dios. Hijo de Dios, pueblo de Dios, la casa de Jacob y la iglesia de Jacob. Vamos a ir ahora cambiando. Y ojalá que tenga la oportunidad usted de leer lo que yo he escrito ahí para que le ayude, pero si no, yo lo voy a ir ayudando con la explicación. Débora del Valle, Sarmiento dice: esperamos tenerlo pronto ¿por dónde? Por Tanti. Bueno, gracias Débora, por el saludo primeramente, gracias, y también por la invitación a Tanti. Bueno. Ve, aquí tenemos un título que nos aclara, porque ya vimos que iglesia no es un local de reunión, y tampoco quiero decir que está mal tener un local de reunión, lo aclaro, porque si no, alguno me va a decir: Pastor, a ver, espera, usted está hablando de que la iglesia no debe estar en un salón. Yo no dije que la iglesia no debe estar en un salón, en lugar de reunión. Ya le voy a mostrar después que la iglesia también se podía reunir en distintos lugares. Pero lo que sí le estoy diciendo es que la palabra iglesia quiere decir congregación. Lo que pasa es que nos separamos en salones, nos ponemos un nombre todo distinto y parecemos que uno es de allá, el otro es de acá, el otro es de allá, y no somos la congregación del Señor, que realmente es el objetivo. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque esto que voy a hablar ahora es lo más importante que yo quería compartirles. ¿Quiénes somos o quiénes deberíamos ser? ¿Por qué? Porque vamos a buscar en la Biblia, en el capítulo 19 de Éxodo. Yo también lo voy a acompañar, lo voy a buscar en vivo con ustedes. El capítulo 19 de Éxodo.
A ver, que lo encuentre rapidito. Aquí está. En el versículo 4. Por lo menos allí. Aquí habla de algo que deberíamos saber hasta de memoria. Este capítulo 19, me gustaría frenar y ponerme a hablar solamente de este 19, pero este capítulo 19 es espectacular, porque todo el pueblo había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había caminado por 47 días de la salida de Egipto, estaba a 3 días del día 50, que es el Pentecostés. Que usted conoce el Pentecostés, seguramente lo conoce por el Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo en el templo en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Sí, pero hubo un primer Pentecostés que fue este, que estamos acá en el día 47. O sea, llega en el día 47 y el día domingo por la mañana, en este caso, ¿cierto?, sube Moisés al monte y allí el Señor le da los 10 mandamientos. Primero se lo da oralmente. Mandamiento número 1, y dice el Señor, amarás al Señor. O sea, no tendrás dioses aparte. Yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses aparte de mí. El 1. Y le va diciendo el 2, el 3, el 4. No quiero detenerme en los mandamientos. Primero, porque usted debería saberlo y seguramente lo sabe. Y segundo, para ir al tema específico. Pero ahí oralmente Él le da los 10 mandamientos. Luego que le da oralmente, todo el pueblo estaba en la parte de abajo escuchando cómo Dios hablaba con Moisés. Y abajo del monte se escuchaba perfectamente la voz de Dios tronante, a tal punto que tenían miedo. Y ellos habían hablado y habían dicho... Primeramente el Señor le dijo, si estaban de acuerdo, porque ahí era un pacto de bodas, Dios quería ser el esposo y habitar en medio de ellos, por eso el tabernáculo al medio de todo el pueblo. Entonces el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor diga. Pero mire, vamos a leer el versículo 4 del 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. O sea, ¿cómo los tomé de águilas, alas de águila? O sea, los tomó de Egipto y los trajo hacia ese lugar. Ahora pues, escuche, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjese los puntos que yo escribí acá, porque ¿quiénes somos o quiénes deberíamos ser? Porque si usted ya es esto... Bárbaro, hermano, ya está. O sea, tranquilo, siga adelante, continúe en esta lucha esperando la venida del Señor. Pero si usted no es, usted debería hacer esto. ¿Qué cosa? Primero, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿cuál voz? La que habló arriba del monte, la que les dijo los mandamientos, la que le dijo cuál era el pacto. Y ellos dijeron, sí, escuche. Y guardar en ese pacto serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Imagínense. Todos los países del mundo, este pueblo estaría sobre todos los países del mundo. Y dice, a ver dónde quedé, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá está la palabra hijo, acá está la palabra Israel. Para que vea que lo que hemos hablado anteriormente va en conjunto con esto que está aquí. A ver, tengo otros saluditos más. Lo voy a tratar de hacer. Teresa Chazarreta desde Tucumán, con todo respeto. Les saludamos, Pastor Enzo Domínguez, familia Chazarreta. Gracias, familia Chazarreta. Ya sé quiénes son, he estado en su casa, he dormido en su casa. Son los parientes de aquel jugador de Talleres, Chazarreta, y Héctor Chazarreta. Así que un saludo grande para todos ellos. Alejandra Ahumada, bendiciones, Pastor Enzo. Los saluda Alberto Mateo Yerbau y toda la familia. Muy bien. Susana Rivero también dice saludos desde Pilar, Pastor Enzo. Y bueno, los que se van sumando, le agradezco la deferencia, algunos de escribir y otros que voy viendo que entran y salen como hacen muchos y otros que se quedan ahí escuchando. Bien, acuérdense, ¿quiénes somos o quiénes deberíamos ser? Deberíamos ser un especial tesoro de Dios.
Para ser un especial tesoro de Dios, no solamente, o sea, no es porque creo las promesas de Dios. Ay, yo creo la promesa que soy un especial tesoro. Yo creo la promesa que Dios va a hacer esto. Creo la promesa. Oiga, crea todas las promesas de Dios, pero antes de ser parte de las promesas de Dios, tiene que obedecer todo lo que Dios dice. Porque acá está bien clarito que dice, si guardares mi pacto y obedecieres mi mandamiento, serás mi especial tesoro. No va a ser nadie especial tesoro simplemente porque diga, Él es mi Dios. No, va a ser especial tesoro de Dios alguien apartado, que Dios aparta y lo cuida, todo aquel que guarda los mandamientos, que ha oído los mandamientos, los guarda, obedece a los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Un especial tesoro de Dios. Dios nos invita a esa bendición. Un reino de sacerdotes. O sea, a ver, volvamos a los puntos anteriores. Sin volver a los puntos anteriores, pero volvamos. ¿Qué era una iglesia? Una iglesia era un salón donde hay una persona adelante. Él es un sacerdote y todos nosotros somos los que oímos la palabra. Según Dios, no. Él es un sacerdote el que está adelante. Pero Él tiene el trabajo de hacerlos a todos sacerdotes de Dios, de enseñarle a todos que son sacerdotes de Dios. Miren, ¿no? No, hay quienes dicen, no, pero yo no soy un sacerdote. Y entonces, ahora que no puede ir a la iglesia, su casa, su familia, los suyos, ¿cómo usted va a manejar su casa ahora? Sí, bueno, pero escucho a mi pastor cuando me habla el domingo o el día que sea que me habla por la televisión. No es la forma esa. Usted tiene que, mire, fíjese, ¿qué pasaría? Porque yo voy a extender esto, ¿no? No voy a terminar con esto solo, porque lo voy a llevar a que sepamos que ahora viene la Pascua. Y la Pascua es cuando Dios dice, no cuando el Papa dice. Y si usted hace la Pascua cuando el Papa dice, usted está relacionado con el Papa. Si usted hace la Pascua cuando Dios dice, está relacionado con Dios. Porque acabamos de leer que si obedecemos los mandamientos de Dios, somos especial tesoro. Somos un reino de sacerdotes sobre todos los pueblos y somos gente santa. ¿Quiénes? Los que obedecen a Dios. Está hablando la palabra, ¿cierto? Obedecen sus mandamientos y yo le agrego, porque esto está antes de Cristo y hoy tienen el testimonio de Jesús. Jesús decía, el que me ama debe guardar mis mandamientos. Entonces, de eso se trata lo que está diciendo Dios. Jesús no cambió nada, Jesús nos está llevando a guardar aquellos mandamientos que Dios nos había dado. Si yo hago la Pascua el día que dice el Papa, yo tengo algo que ver con él o con la religión de él. Si yo hago la Pascua el día que Dios lo dice, yo tengo algo que ver con Él. Entonces, usted sabrá. Entonces, si usted no es un sacerdote, y esta cuarentena se prolongara hasta la Pascua, porque usted sabe que la Pascua va a ir a su iglesia, va a haber un sacerdote, un líder que está allí, y él va a ministrar lo que se llama la Pascua, la Santa Cena, como quiera decirle, lo va a ministrar ahí. Entonces usted, ¿qué pasa? Va a estar y va a compartir, lleva a toda su familia y todos ustedes participan de la Pascua. Bien, ahora, si hay cuarentena, no lo sé. Posiblemente no, pero no lo sé. Pero mire, aprovechemos este tiempo, ¿cierto? Que estamos ahora en esta situación. Y si hubiera cuarentena, usted dice, entonces no voy a poder hacer la Pascua. Tiene que hacer la Pascua, porque es un mandamiento de Dios y tiene que hacerlo primero en el día que Dios dice, y segundo, es usted quien la tiene que hacer. No, pero en la iglesia seleccionan a los que sirven la mesa, son ellos porque tienen que ser santos, tienen que ser sacerdotes. No. Volvamos al versículo, y el versículo nos habla clarísimo. Si ustedes, no le está diciendo a Moisés, le está diciendo a 2 millones o más, estoy haciendo un redondeo, a 2 millones de personas que estaban ahí. Ustedes, si dieren oído a mi voz, guardaren mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, ¿qué pasa? Voy a terminar primero. ¿Qué pasaría si estuviéramos de cuarentena esos días? Usted con su familia tendrá la misma Pascua que tuvieron estos hebreos
allí en Egipto. Entonces estaban ellos, le dijo el Señor, pinten las puertas, estaba toda la familia del lado de adentro, estaban encerrados, no podían salir. Hoy no hay mucha diferencia con la de hoy. Y ellos tuvieron que hacer la cena de Pascua, comieron de la manera en que Dios le había enseñado, y luego tuvieron que esperar que pase el ángel de la muerte, no entrar en su casa, que pase la peste y no entrar en su casa, que pase la enfermedad y no entrara en su casa, el coronavirus que no entrara en su casa, es lo mismo. ¿Y quién administraba ahí? ¿Acaso Moisés estaba en cada casa? No, porque Moisés le había enseñado a todos cómo se hace. Entonces, usted que puede que, no sé, va a la iglesia A, la iglesia B, la iglesia C, no interesa. Usted debería saber que de aquí a poco, calculo 14 más 4, 18 días es la Pascua. Y si hubiera cuarentena, porque algunos dicen, no, pero es hasta el 31 de marzo, pastor. Oiga, no sabemos si es el 31 de marzo. Si sigue habiendo más infectados, esto se va a ajustar. Yo no quiero poner temor, vamos a creer que es hasta el 31 de marzo. Pero mire, hoy estamos en casa, yo estoy en casa. Estoy en casa, estoy con mi familia, ¿cierto? Y le voy a explicar muchas cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia, que corresponde a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Es por eso que estoy hablando de este tema. Es para decirles simplemente, la iglesia no era un salón. Sí, nos reunimos en un salón. Alguno me puede decir esto, pastor, ¿y hay caso las sinagogas judías, por ejemplo? Que en el tiempo de Jesús había sinagogas, no son los mismos templos que hay hoy, no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Las iglesias aparecieron, los salones, estoy hablando, los salones aparecieron después del año 315 con Constantino, que fue el primer papa. Él empezó a dar salones y después obviamente se creó una estructura, una forma de la iglesia que no es la correcta y lo empezaron a hacer un montón de gente. Estoy hablando de que sí hay un lugar que nos tenemos que reunir, nos tenemos que congregar todos en un lugar. Ese lugar, ya lo voy a mostrar ahora, puede ser una casa, puede ser un salón, puede ser cualquier cosa, no interesa, pero las sinagogas no era aquello que había un rabino, vamos a decir un rabino parado adelante, todas las sillas puestas así, y el rabino hablaba y hablaba y hablaba. No era eso, todos eran sacerdotes, todos. En la sinagoga era donde estaban los rollos, o sea, la Biblia. Mira, acá yo tengo una Biblia, ¿ves? Una Biblia. Hoy cualquiera tiene una Biblia. Usted sabe que en aquel tiempo, hasta en el tiempo de Jesús y más adelante, tener un rollo, por ejemplo, el rollo de Isaías, que era el libro de Isaías nada más, tener el rollo de Isaías costaba lo que es tener un auto 0 kilómetros. No porque ellos lo vendían caro, era porque para hacer un rollo se necesitaba toda una experiencia que no voy a poner a contarme ahora, ¿cierto? Pero para eso estaban los escribas. Él cada vez que escribía la palabra Yahweh tenía que alabar 7 veces al Señor. Entonces, imagínense para escribir un rollo, el tiempo que él estaba para hacerlo, y por más que hubiera muchos escribas, el valor que tenía eso, el tipo de cuero que se usaba y demás, era carísimo, todo era así. Por lo tanto, la gente no tenía Biblias. Entonces, la iglesia es una escuela. Ellos iban a la sinagoga a aprender la palabra de Dios, porque era el único lugar donde ellos podían abrir el rollo y leerlo. Hoy usted tiene una Biblia, mire, en papel, digital, en los celulares. Hoy tenemos Biblia, gracias a Dios, por un montón de lugares. Pero en ese tiempo tener una Biblia era bastante complicado. Entonces, una sinagoga, ¿qué era? Era un lugar donde se reunían, donde había un rabino, sí, que era el que tenía todos los rollos, y la gente venía a aprender. Semana tras semana, iban un día a congregarse, a reunirse en ese lugar, ¿cierto? Pero en la semana también iban y aprendían. Enseñaban en la casa porque cada hombre, hombre de la casa era el que tenía que enseñarle a la familia cómo hacer las cosas. Iba el día sábado, el Shabbat, iba a la iglesia, ahí tenían los rollos, se leían en lo que correspondía por cada semana, aprendían, pero también tenían a su disposición de poder leer otras cosas, guardarlas y volver a su casa y enseñarlas en su casa. Es por eso que
cuando nosotros leemos en la Biblia que dice, y leían el rollo y lloraban, porque no tenían oportunidad de leer o no tenían un rollo en la casa. Imagínense, habría millonarios, habría gente que había esperado mucho tiempo y podía llegar a tener un rollo en la casa. Sí, pero no era común. Aparte, todo este pueblo era un pueblo, siempre fue un pueblo pobre. Por lo tanto, no podían tener ese rollo. Entonces, cuando ellos tenían la oportunidad de leer, lloraban. Primero, por lo que es la palabra. Muchas veces usted y yo lloramos cuando leemos la palabra, pero la tenemos. Y a veces no la leemos por varios días. Y ellos desesperados estaban por tener siempre el rollo. Saludo también a la pastora Julia Chávez que dice, Pastor Enzo, excelente como siempre, enseñando la verdad. Bendiciones, un abrazo a la distancia, lo extraño un montón. Bueno, yo también, gracias Pastora Julia por esta linda deferencia de poder compartir con nosotros. Volvamos al tema. Veo que es fácil lo que estoy hablando. Primero, la iglesia no es un salón. La iglesia es el pueblo de Dios, que se divide por nombres porque somos así, pero no es así como es el pueblo de Dios. Por si leemos la Biblia, leemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y todas las iglesias que leemos, las 7 iglesias que leemos ahí y otros lugares también que había. Era la iglesia de la ciudad, no había ahí la iglesia marca A, marca B, marca C, marca D, no, era una sola iglesia en todos, separadas de una manera que quiero compartirle, a ver si me sale ahora, sí, ahí, mire, ahí le voy a estar mostrando cómo funcionaba la iglesia en el tiempo de Jesús, o mejor dicho, en el tiempo de los apóstoles. Estos son versículos bíblicos que posiblemente yo siempre lo dejo un ratito largo para que pueda leerlo y quizás tomar nota de lo que hablamos, pero son versículos bíblicos que nos hablan de los lugares donde ellos tenían o donde hacían reuniones. Marcos 2, 1, 2, en una casa. Hechos 2:46, casa, templo y casa. Había un templo, un solo templo que era Jerusalén. En ese templo no entraban todas las personas, inclusive entraban solo al patio. Entonces, no es como pensamos nosotros, el templo de Jerusalén, me imagino, el sumo sacerdote parado adelante y toda la gente sentadita escuchándola, o tipo papa, ¿cierto? Saliendo por una ventana y todos en una plaza. No era así. No funcionaba de esa manera. Templo y casa. ¿Por qué? Porque en el templo se juntaban en grupos los que podían entrar y si no las partes de afuera, y allí enseñaban. Y no era uno el que sabía, eran todos. Porque cualquier persona que tenía, 25 años, voy a decir la edad, 25 años, cualquier persona que tenía 25 años, ya había estudiado los 5 libros de Moisés 25 veces. Porque esa es la forma en que se hace. Todas las semanas, en el día de reposo, se habla, se lee, se enseña 2 o 3 capítulos de los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Cuando llegan al último capítulo, se vuelve a empezar. Son 54 partes, está dividida en 54 partes o 5 libros y se leen todas las semanas. Entonces, en un año leíste los 5 libros de Moisés. En 2 años lo leíste 2 veces. No es que lo leíste y fuiste y debatiste y hablaste y escuchaste como enseñaron 25 años, entonces sos un sacerdote. Ya sos una persona que podés oficiar la palabra al menos con tu familia. De eso se trata lo que estoy diciendo acá. Y mire, y tenemos unos versículos, por ejemplo, Hechos 10:9, en la escuela de Tirano. Tirano no es tirano como da a entender el nombre, es un nombre. En la escuela de Tirano, allí también se reunían, encontraron un salón, un lugar para reunirse y después muchas veces habla, como Hechos 20:20, públicamente también ellos enseñaban. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir que así es como funcionaba la iglesia. La iglesia era un lugar donde se enseñaba a las personas a ser un sacerdote, primeramente en la casa. Por lo tanto, esa persona en la casa, a toda su familia, podía guiarla con la palabra de Dios a la perfección.
hoy debería ser igual. Deberíamos tener una iglesia, un lugar donde reunirnos, ¿cierto? Por eso no dije que está mal hacer en un salón, lo voy a repetir un montón de veces porque siempre están los que cambian y los que dicen, no, que dijo que no hay que tener salones. Oiga, le voy a explicar. Hoy entre los pastores hay un grave problema. Muchos están pensando en cerrar la iglesia, porque si esto se extiende, no van a poder pagar los alquileres, los impuestos y las costas que tienen los servicios que tienen las iglesias, que son bien caros. Entonces, ¿cerrar una iglesia es cerrar una iglesia? No, mi hermano. Cerrar un salón no es cerrar una iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Si el lugar de reunión no los tenemos más, nos vamos a seguir reuniendo. Claro que hoy, por esta causa, no podemos ir a reunirnos. Entonces, mire, ¿qué hacemos? Nos reunimos en familia. Es por eso que usted tiene que aprender a ser un sacerdote para su familia, y siendo un sacerdote tiene que guiar a su familia y conocer todo lo que la Biblia dice que usted tiene que conocer para enseñar. Que eso es lo que va a venir a medida que yo vaya avanzando. Porque le dije, ahora viene la Pascua. Y primera cosa que tiene que saber que la Pascua se hace el día que Dios dice, no el día que el Papa dice. A ver, usted puede decir como quiera, pero es el día que Dios dice, porque está en la Biblia, Éxodo 12:1, ya voy a ir ahí, y Dios dice, hoy es el día primero, el día 14, estoy hablando rápido para llegar al 14, es el día que se hace la Pascua. Algunos no saben cuándo es el día primero, menos van a saber cuál es el día 14. Pero van y se fijan en el almanaque del Papa Gregorio, donde el Papa Francisco hace ya tiempo dijo que va a caer este domingo, por eso se selecciona con tiempo de antes, y después todas las iglesias que obedecen al Papa, llámele culto del que quiera, ¿cierto? Van a hacer el día que dice el Papa. ¿Y quién hace el día que Dios dice? Y bueno, los que son sacerdotes. Por eso dice, ¿quiénes somos? Somos sacerdotes. Primero, especial tesoro, gente santa. Y somos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso es lo que somos, o si no, lo que deberíamos ser. Si usted ve y en este momento encuentra que no lo es, yo no sabía esto, tiene que aprenderlo. Oiga, si en su iglesia no lo enseña, vaya a lugares que se enseñe esto. Algún pastor me dice, no digas eso, que la gente se va a ir de la iglesia. Oye, entonces usted, pastor, que me está diciendo eso, hágalo. Tiene que enseñarle a la gente a que sea un sacerdote. No, pero el sacerdote de la iglesia soy yo. No, usted es un sacerdote y ellos también, porque Dios estableció un reino de sacerdotes, no un sacerdote. Que tiene que haber un líder, como lo hay en una sinagoga que hay un rabino, así tiene que haber un líder que enseñe, que pastoree, que ayude, que acompañe, que le dé alimento a las personas. Sí, ¿y qué es dar alimento a las personas? Es darle la palabra. ¿Qué es darle la palabra? Es enseñar. ¿Y qué es enseñar? Hacer de la iglesia una escuela. Vamos a cultos que tienen 1 hora de alabanza, 1 hora de ministración y tiene 10 minutos de enseñanza. Oiga, el foco se fue para allá. El foco era enseñar. Y no es enseñar solo desde el púlpito, es enseñar en una mesa, mate de por medio, té de por medio, galletita de por medio, lo que sea, donde la gente escuche la palabra, pregunte la palabra, que saque sus dudas y que aprenda la palabra. Acá yo no puedo tener el retorno a no ser algunas cosas que escriben. Por ejemplo, Guillermo Sueldo dice, bendiciones, pastor, por todas las verdades que está diciendo, bla, bla, bla. Un saludo del Padre Eterno. Gracias, Guillermo Sueldo, un gusto que nos hayas escrito. También Rosana Gornick dice, saludos desde Santa María, de allí cerca de Cosquín. Gracias, Roxana, por tu saludo y la deferencia de compartir un ratito con nosotros y escuchar esto. También Walter Araya, saludos desde Costa Zacate. Miguel Oroná también dice, amén, hermano Enzo, bendiciones, un abrazo. Qué lindo toda la gente que se va comunicando y que va participando con esto. Y también tengo que decir la verdad, están los que se enojan, los que no les gustan, los que quieren hacer las cosas como ellos dicen que es, pero no como la Biblia dice que es. Y empiezan a acomodar la Biblia como ellos dicen, y la Biblia no es así. Por eso viene
la Pascua, y después vienen los panes sin levadura, para que podamos aprender. Yo no voy a hablar todo eso hoy, por eso hoy es la parte 1, en la semana voy a hacer otro programa, después usted lo puede ver grabado. Este programa va a estar en 2 lugares, el más importante de todos es retorno.tv, es una página que es retorno.tv, donde allí dice maestros, hay distintos maestros, hace clic y podrá ver, si busca mi nombre en este caso, para ver el programa de hoy, pone Enzo Domínguez y va a ver el programa de hoy que se llama la iglesia es una escuela. Y ahí podrá verlo, sacar aquellos versículos que ha anotado y demás, y podrá compartirlo. Y si no, entrar en mi Face, donde dice mis videos, y va a ver todos los videos que hay ahí, y va a estar este video que yo he grabado ahora. Entonces, si yo hago otro programa y usted no lo vio en vivo, lo puede ver después grabado, con la continuidad de esto. No hago el programa con la idea de que usted tenga las respuestas que no tiene en su iglesia. Usted debería tener estas respuestas en su iglesia. Y yo tengo que decir la verdad, y por eso muchos se enojan. Porque algunos me dicen, no, pastor, pero la Pascua es el domingo, no sé, creo que cae 12 de abril o 13, no sé. Y yo le voy a decir, ¿de dónde sacó que es esa Pascua? Está en el almanaque. ¿De quién es eso? ¿Quién es el que está dando esa orden? Alguien, para poner en un almanaque algo, se tuvo que poner de acuerdo con alguien que manda, y el que manda para una Pascua es el Papa. Ahora, yo le voy a enseñar, antes de que termine el programa, cómo usted puede saber cuál es el día que Dios dice, para hacerlo el día que Dios dice, porque está en Éxodo 12:1. Entonces, yo le estoy señalando la palabra y otro me señala el almanaque. Entonces, hermano, es la palabra, no el almanaque. Es fácil para muchos decir que lo que uno está diciendo está mal porque todos hacen lo mismo. Oiga, al infierno se van un montón también. Y no porque, mira, todos van para allá, no lo vamos a andar siguiendo. No, yo voy a seguir el camino estrecho. Y el camino estrecho es lo que me enseña y me dice la palabra de Dios. Justamente después de la Pascua viene una fiesta que se llama los panes sin levaduras. Y nosotros tenemos que aprender a quitar la levadura. ¿Y qué es quitar la levadura? Claro que es la hipocresía, es el orgullo, ¿cierto? Lo que contempla la palabra levadura es quitar el pecado de uno mismo. Sí, pero también quitar la levadura significa que el único pan sin levadura es Jesús. Él es el pan de vida, el pan que no tiene levadura. Él es la palabra. Si usted aprende a usar la palabra sin levadura, ¿qué quiere decir sin levadura? Quitándole todo lo que le agregaron o poniendo aquello que le han quitado. Por ejemplo, ¿quiénes son los fariseos en el tiempo de Jesús? Los que Jesús les decía que eran, le ponían levadura a las cosas, porque agregaban a los mandamientos de Dios, le agregaron más de 8.000 cosas o mandamientos de ellos. Entonces, hicieron que la gente siga mandamientos de hombres, y lo que hay que seguir son los mandamientos de Dios. Estaban los saduceos. ¿Qué hacían los saduceos? Le quitaban a la palabra. Ellos decían que no había resurrección, y la Biblia dice que hay resurrección. ¿Quién es un saduceo? Primero, ¿quién es un fariseo hoy? Todo aquel que le agrega a la palabra de Dios. No es lo que ahí dice, lo que es ahora es así. ¿Cómo? Ahora es así. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, es lo que Dios dice. Y después, ¿quiénes son los saduceos hoy? Aquellos que le quitan a la palabra, aquellos que te dicen, no, es el Nuevo Testamento nada más, ya no es el Viejo Testamento. ¿Ah, sí? ¿Nuevo Testamento? Sí, un pastor el que lo dice. Fíjese qué cosa, ¿no? Habla de los diezmos, Viejo Testamento. Habla de ofrendas, Viejo Testamento. Habla de promesas, Viejo Testamento. Entonces, del Viejo Testamento le quitan lo que me hace falta. Perdón, toman lo que me hace falta y dejan lo otro. Hermano, levadura es no agregar y no quitar. Levadura de saduceos, levadura de fariseos y de saduceos. Entonces, cuando te dicen, está abolido el Viejo Testamento. Sí, está abolido, pero no para el diezmo, no para la ofrenda y no para todas las promesas que hay. No, hermano, es todo. Si querés promesas y querés las bendiciones del Viejo Testamento, toma entonces lo que Dios te pide para ello. Y lo que Dios te pide para ello es que guardes sus mandamientos. Lo pide Dios. Y Jesús también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ir a un
capítulo más de esto que estamos hablando, porque quiero de alguna manera redondear con ustedes, llegar a un final, porque estoy hablando de que usted debe ser un sacerdote. Si no lo es, tiene que serlo. Porque empecé, quizá usted entró ahora al programa y se perdió lo que dije anteriormente. Primero lo que enseñé y lo que dije es que la iglesia no es un salón o no es un edificio, sino que la iglesia es la congregación, somos todos los hermanos. Si yo encuentro un hermano que va a la iglesia o el edificio que vaya, es mi hermano, es del mismo cuerpo del Señor. Entonces, somos la congregación del Señor, somos Israel, somos la casa de Dios, somos la iglesia de Dios. Después, ¿qué le agregué a esta palabra? Le agregué el llamado de Dios que dice, si hacen todo lo que yo les pido y guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, la voluntad de Dios siempre fue que usted y yo seamos un reino, no un rey, un reino de sacerdotes, que todos seamos sacerdotes, empecemos en nuestra casa, en nuestra familia, y de ahí extender el sacerdocio a las personas que quieran que les enseñemos. Pero si usted no es un sacerdote, hoy, en este tiempo de cuarentena, no puede hacer nada en su casa porque está sentadito ahí y dice, vamos a ver qué dice el pastor. Vamos a ver qué dice el pastor, dice eso nomás, no hay nada más, y tiene que ver lo que dice el pastor porque usted no sabe nada para decirle a su familia. Vamos a poner el videito para que vean lo que dice el pastor. Está bien, no digo que eso esté mal, está bien, pero apagado el video, terminado el video, es usted quien tiene que dirigir a su familia. El pueblo de Dios estaba pasando el ángel de la muerte y el dueño de la casa, el dueño de casa, el padre de familia, había marcado la puerta. Acá no entra el ángel de la muerte. Era un sacerdote que estaba vigilando su familia. Era quien había dicho cómo se hacía la mesa de esa noche, que era la mesa de Pascua. Y tenía todas las instrucciones. Íbamos a comer vestidos y con los bolsos. Y hemos preparado el pan sin levadura para llevar. ¿Cómo sabía? Porque él era un sacerdote. ¿A alguien le enseñó? Fue Moisés. Y los que estaban con él le enseñaron al pueblo. Ahora viene una Pascua y usted debería saber qué día es la Pascua, debería saberlo, y otra debería saber cómo hacerla. Va a haber una santa cena en su casa y va a tener que levantar el pan, la copa y hablar y enseñar, que yo no sé nada. Y usted debería saber cuántos años hace que va a la iglesia. Pero yo veía cómo lo hacían adelante. Bueno, si lo vio como lo hacían adelante, algo sabe, pero debería saber más. Porque alguien le debería haber enseñado, inclusive prepararlo, que algún día iba a pasar esto, que muchos que nos catalogan de apocalípticos a nosotros porque decimos ciertas cosas, ¿cierto? Nosotros venimos avisando de hace tiempo que estas cosas, yo no sabía que así iba a ser, pero avisamos, esto va a pasar. Y la Biblia no habla de peste, habla de pestes. Esta peste todavía, o esta enfermedad, el coronavirus, como se llame, todavía se dicen que algunos le inventaron los chinos, otros dicen que le inventó Estados Unidos, otros dicen que salió de las ratas y se hizo sola. Mire, no importa, no vamos a buscar el origen de esa peste que hay hoy. Vamos a encontrar ahora que se ha hecho una pandemia y está en todo el mundo. Dios ha permitido que esto suceda, porque Dios está enojado. Pero con aquellos que en su casa guardan su familia con la palabra de Dios, no entrará esa peste. No es leer el Salmo 91 y hacer un rezo del Salmo 91. Es vivir lo que dice el Salmo 91. Pero si usted no es sacerdote, ¿cómo va a vivir eso? Mire, la iglesia es una escuela donde aprendemos, primero, la Torá, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo Torá y no digo palabra de Dios? Porque algunos dicen que es el Nuevo Testamento. Mire, el Nuevo Testamento ya lo sabe. Vaya a aprender todas las instrucciones de lo anterior, lo que está en el Viejo Testamento, para que pueda entender lo que está pasando hoy, para poder saber cómo usted debe proteger a su familia. Le estoy hablando a los dueños de casa, le estoy hablando a los hombres de la casa, pero en algún caso a las mujeres de la casa, a los hijos de la casa. Porque nadie quiere que esos virus, que se llama coronavirus, que no lo creó Dios a este virus. O sí, digamos, son cosas que inclusive viene de hace muchos años, el coronavirus no viene de ahora. Pero, a ver, vamos a decir cosas que son importantes. No fue Dios quien lo hizo. Sin embargo, esto está funcionando. Está
es una pandemia mundial. Pero Dios dice en Mateo 24 que vendrán pestes. Ya no coronavirus, serán otras más. 3, 4, 5, no sé. Que Él va a permitir que estén. Entonces, esta es una. Vienen más. Ay, qué feo, pastor, lo que está diciendo. Sí, a mí tampoco me gusta. Pero si yo leo lo que dice la Biblia, usted lo puede leer y tenemos que saber que esas cosas van a pasar. ¿Y cómo tenemos que aprender a vivir? Como dice la Biblia, guardar los mandamientos, tener el testimonio de Jesús y vamos a saber cerrar las puertas de nuestra casa para que estas cosas no entren. Esto es un trabajo que solo hace un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿O qué se debe enseñar? Pastor, usted en su iglesia, ¿qué tiene que enseñar? Entre tantas cosas, hay mucho para enseñar. Entre tantas cosas, ¿qué tiene que enseñar? Enseña Torah, enseña el Viejo Testamento. El Nuevo también, aparte está junto. Es como un engranaje que funciona todo junto. Pero de esto no se habla, entonces la gente no conoce qué es ser un especial tesoro. Algunos dicen, yo voy a una iglesia que ahí somos especial tesoro. No. Especial tesoro es todo aquel, lo que dice la Biblia, todo aquel que guarda sus mandamientos. Lo acabamos de leer en Éxodo 19, del 4 al 6. Para el que llegó ahora, porque llegan, yo veo, llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. Claro, porque escuchan dos o tres palabras, ¿qué está diciendo este otro? Estoy diciendo algo que tiene que saber. Mire que yo estoy hablando así. Usted entre la página Retornos, dice maestros, está el doctor Horacio Corneli. Y no porque él hable más fuerte, no. Lo que quiero decir, la profundidad de la palabra que él conoce, él habla la palabra sin levadura, como está ahí, hay mucho para aprender. Yo estoy ahora, de alguna manera, leudándoselo un poquito para que lo pueda entender. Nada más. Pero también se puede hablar esto, si yo tuviera un público ahora selecto de la palabra, le quitaría todo. Estoy tratando de ablandar cosas. Por ejemplo, la iglesia es una escuela donde tenemos que aprender la Torah, la palabra de Dios, toda, del Génesis al Apocalipsis, no el Nuevo Testamento. Ya ha aprendido bastante el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Ahora váyase para atrás y empiece a leer todo para que vea que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que aprender a ser un sacerdote en la familia y fuera de ella. Y si usted es pastor o líder de un grupo, tiene que saber hacer esto. Tiene que saberlo, enseñarle a las personas a ser sacerdotes. Tiene que enseñarle a obedecer los mandamientos y tener el testimonio de Jesús, entre otras cosas, a la persona. Porque si no aprenden a ser sacerdotes, no van a poder saber vivir estos últimos tiempos que quedan. Tienen que aprender cuándo viene el Señor. Escucho tantas veces, el día y la hora nadie lo sabe, pastor. Está hablando algo que está dicho en la Biblia, sí, está dicho para aquellos que no entienden nada. Porque la Biblia dice, y lo dice Pablo lo explica, se lo dice a los tesalonicenses y se lo explica bien clarito. Y le dice, hermanos, ustedes han oído que Jesús vendrá como ladrón en la noche. O sea, el día y la hora que nadie lo sabe. Pero ustedes, hermanos, no son de la noche para que Él los sorprenda como ladrón. ¿Por qué le dice esto Pablo a los tesalonicenses? Porque lo está retando, le está enseñando cómo es la venida del Señor y tiene una fecha. Lo que no tiene es el año y justamente no tiene el día ni la hora, pero el día ni la hora dentro de un tiempo que está indicado, que se llama una fiesta, que se llama una fiesta de Yahweh, una fiesta de Dios, no una fiesta de los judíos, sino una fiesta de Dios, es de Él, que se llama el Día de Trompetas. Un sacerdote tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque tiene que instruir a su familia. Algunos dicen, no, porque el Señor va a venir antes que pase todo esto. Y van a venir el Señor antes que pasara el chip, ya anda el chip. Y va a venir, mire, hoy estamos en una cuarentena mundial. Pero esto es apocalíptico, iba a venir antes y estamos acá, estamos en medio de esto. ¿Qué está esperando? Un terremoto mundial. Está esperando que hagan el templo, está esperando que salga el anticristo. Y cuando pase todo esto va a decir, Jesús no vino. Y todos los que están diciendo que Jesús iba a venir antes van a tener muchos problemas porque la gente le va a decir, ¿por qué nos mintió? ¿Por qué no nos dijo la verdad? Y se van a enojar con muchos que no enseñan la verdad porque lo que estamos diciendo está en la Biblia. Y un sacerdote debe aprenderlo. Ya estoy acercándome al final y quiero
decirle qué cosas tiene que saber un sacerdote, porque yo voy a continuar con esto. Y cuando yo continúe, obviamente voy a sumar, haré un repasito de 5 minutos de todo esto que he hablado hoy para que la persona que llegue al programa pueda entenderlo. Y obviamente que de ahí en más continuaré. Bueno, agradezco a María Sabidela, dice bendiciones, Pastor Enzo. También a Raúl Aguilar, un amigo, excelente reflexión, Enzo. ¿Cuánto necesitamos repasar todas estas cosas? Gracias, Raúl. Félix Alberto Taboada, estoy conectado, bendiciones, Enzo. Qué lindo, Félix, también un amigo de allí de Jesús María. Ariel Aguayo, un amigo, saludo, Pastor Enzo. También Raúl Aguilar fue el primer mensaje que escribió y después de ahí yo el segundo. Bien, qué lindo toda la gente que se va comunicando, a mí me llena de gozo, de alegría. Espero que se queden, ya me queda poquito para el final. Como sacerdotes y maestros, ya le agregué la palabra maestro. Un sacerdote debe saber lo que tiene que hacer con su familia, o sea, debe enseñarle a su familia. Y no estoy hablando del maestro allá. Estoy hablando del doctor Horacio Corneli, no, estoy hablando del maestro que usted aprendió algo, debe enseñarlo. Debe saber el inicio del año bíblico para conocer las fiestas de Yahweh. Debe saber el inicio del año bíblico para conocer las fiestas de Yahweh. Si usted no sabe cuál es el primer día del año, tampoco va a saber cuál es el día 14. Entonces usted me dirá, ay, pastor, me la hace difícil. Ay, la pastora Julia siempre me dice, ay, esto me va a explotar el chip de la cabeza. No te va a explotar nada el chip de la cabeza. Quedan dos. O haces la Pascua cuando el Papa dice, o haces la Pascua cuando Dios dice. Escoja. Yo ya escogí hacerlo cuando Dios dice. Yo no quiero tener nada que ver con el Papa. A mí me enseña la Biblia, salid pueblo de ella, salid. Salid, yo ya salí de ahí, no quiero saber nada de ella, que es la madre de todas las hijitas, la madre ramera de todas las hijas rameras. ¿Y quiénes son las hijas? Lo que hace, lo que él dice. Lo dije bien claro, no quiero dar nombre, lo dije bien claro. Entonces, ¿yo qué hice? Salí. Esto ofende, yo sé que ofende. Yo sé que hay gente que se pone mal y mire, si me pongo a esperar ahora empiezan a caer los numeritos, ping, pling, pling, para abajo, no importa. Se debe decir. Cuando a mí me lo dijeron alguna vez, yo también, ¡cling!, apagué. Pero un día dije, la Biblia manda, su palabra manda. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambió. Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y Él está antes del Génesis, está después del Apocalipsis. Pero Él siempre fue, es y será. Y yo le sigo a Él. Y yo tuve que tomar esa determinación. Perdí amigos, perdí un montón de cosas que perdí por hacer la verdad que hoy conozco. Se me cayeron las escamas de los ojos y empecé a ver la palabra como es. Saber el inicio. Mire, hoy le voy a decir, hoy es el día 26. O sea, el mes tiene 29 o 30 días. Esto que le digo es simple. Será el miércoles, posiblemente por la noche, que se va a ver la luna en el cielo, el primer rayito de luna. Ese va a ser el día 1. Porque los meses funcionan como Dios dice. Y Dios enseñó en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, bien claramente, que Él puso el sol, la luna y las estrellas para que nos den cuenta de los meses, de los años, de las estaciones. Entonces, ¿qué es la luna? La luna me indica los meses. El sol me indica las estaciones. Ahora viene la primavera para el otro lado, del otro lado del mundo. Vamos a decir, viene la primavera. Vamos a hablar de Israel. Ahora viene la primavera. O sea, termina ahora este mes y el día 1 es el día 1 del mes primero del próximo año. O sea que estamos hablando que calculo yo será el miércoles por la noche. Pienso yo, voy a dar algo hasta que no vea la luna, no lo sé. Es el día 1. A ese mes se le llama Aviv. La palabra Aviv quiere decir primavera, también quiere decir maduro. Entonces se refiere a la cebada madura. Pero bueno, primavera. Empieza la primavera y empieza el mes o empieza el año donde se renueva todo el ciclo de Dios. Dios trabaja en ciclos.
así, circular. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, ya hemos pasado por acá para Dios. Entonces, por eso es fácil. Si usted se cae, se vuelve a levantar, porque en este ciclo usted puede renovar todo. El día primero, voy a terminar lo que dice acá. Saber el inicio del año bíblico para conocer la fiesta de Yahweh. Eso es una cosa que tiene que saber el sacerdote de la casa. Estamos hablando de que él debe enseñarle a la familia, no ponerse un programa de televisión y enseñar. Claro, cuando lo sepa, que lo haga. Ojalá que haya muchísimo que lo hagan. Debe saber preparar su familia para todas las fiestas de Yahweh, especialmente Shabbat, que es la primera de todas las fiestas, y en este caso el día de Pascua. ¿Y por qué el día de Pascua? Porque justamente la Pascua es una cena familiar, que se puede hacer también en un salón de reunión con toda la familia. Bueno, pero cuando Dios la hizo, no hizo un salón con toda la familia, la hizo uno en cada casa. Inclusive podían estar en una casa, cuando eran pocos, invitar a otra familia y 2 familias o 3 familias se juntaban. Entonces, las alternativas son solo en la casa, con otra familia en la casa o todos juntos en un salón. Esas son alternativas. Yo me voy a quedar con la primera, que es en la casa. Entonces, si yo estoy en mi casa con mi familia, yo debo hacer una Pascua. O yo debo hacer un día de reposo, debo saber hacerlo. Un día de reposo empieza el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. ¿Y qué hacer ese día? Hoy no nos podemos reunir como iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos en la familia. Entonces, la primera noche, que sería el viernes por la noche, comemos con la familia, estamos con ellos y ministramos como un sacerdote la casa, la familia. Y al otro día sería el día de congregación, donde vamos a la iglesia o donde vamos a una reunión o a una casa, como hago yo. Yo tengo varias casas y en esas varias casas nos reunimos y hacemos lo que se llama congregarnos. Eso es congregarse. Entonces, saluda a Noemí Sosa. Matilde dice, amén, lo que importa es la obediencia para enseñar el temor, el respeto al Eterno y bla. Otras cositas más. Muchísimas gracias, Matilde. También Maico Durán dice, hola pastor, bendiciones. Estamos escuchando en familia. Un abrazo. Y claro, hoy justamente estamos escuchando todo en familia porque pasa esto. Estamos en casa y todos estamos en familia. Yo también tengo mi familia acá. Estoy dentro de mi casa, que tengo este lindo estudio de televisión y puedo compartir. Ya estoy llegando al final, ya estoy terminando y quiero terminar. ¿Qué cosas tenemos que saber en este caso? ¿Cómo es o la importancia del primer día del año bíblico? Claro, no es 1 de enero, es el primer día del año bíblico. Para eso tenemos que leer el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 1, para que entendamos claramente que no es que se le ocurrió a alguien decir esto, sino que es Dios quien habla. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1, dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, acá está, congregación de Israel, más de 2 millones de personas, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta del cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Oiga, toda la congregación. Acá no está diciendo si les gusta, si quieren, no, le está diciendo lo que hay que hacer. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, y sigue. Pero está diciendo el día 14. Ese día matarán el cordero, marcarán la puerta y comerán adentro. Venimos a una Pascua, ahora, que faltan 18 días, creo yo, más o menos, venimos a una Pascua y fíjese usted, mi hermano, que estamos en las mismas condiciones que aquel pueblo, en casa, no podían salir, estaban ahí, tenían que matar, tenían que tener todo preparado, matar el cordero, quedarse todos vestidos y preparados para salir. Tenían que creer que Dios los iba a sacar, algo dificilísimo en ese tiempo, en ese momento. Mi hermano,
estamos hoy muy cerca de eso. Entonces, importancia del primer día del año bíblico. Fue Yahweh mismo, el Señor mismo, quien lo instituyó. Primera de las cosas que tenemos que saber. Segundo, un día primero de un año, Él erigió el tabernáculo de reunión. O sea, levantó, empezó a funcionar el tabernáculo. O sea, todo el pueblo y en medio del pueblo el tabernáculo. Esto sería un tema larguísimo, no voy a hablar nada de esto, un tema larguísimo, que lo hablamos hace 2 semanas atrás en una de las porciones bíblicas de la semana, y es maravilloso, porque era lo que hoy dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Por qué? Porque Jesús, o porque Dios mismo, siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Y Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Estaba todo el pueblo de Israel y Dios estaba en el medio. Pero un día Dios, en Jeremías 31, Él habla de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto que Dios mandó a hacer es escribir su ley, su palabra, sus mandamientos en la mente y en el corazón del hombre, y sellar ese pacto con la sangre de su propio Hijo. Entonces ahora, ¿dónde vive el Señor? ¿Dónde tiene su tabernáculo? En medio suyo, en medio mío, al medio. Siempre Él quiso estar al medio de su pueblo y hoy está en medio nuestro. Tenemos el tabernáculo del Señor aquí adentro y tenemos que aprender a usar cómo usar ese tabernáculo. Es por eso que usted es un sacerdote y tiene que aprender a usar el tabernáculo, saber cómo debe entrar. Él es la puerta. Saber que está el altar de sacrificio, está el altar de fuego, está luego el lavacro para poder entrar, lavarse bien después de haber hecho el sacrificio y tomar del fuego y entrar con incienso al altar del incienso, que son las oraciones justas de los santos, donde está el candelabro, que es la luz de Jesús, donde está el pan, que es el Señor, para luego poder entrar al lugar santísimo donde está la Shekinah o la Kabod o la gloria de Dios en ese lugar. Es todo un camino que nosotros tenemos que aprender a transitar, porque el tabernáculo fue, es y será. No, el tabernáculo fue el Viejo Testamento. No, mi hermano, el tabernáculo era Jesús. Y hoy Jesús sigue siendo el tabernáculo. Y tenemos que aprender porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino haber pasado por el camino que es Jesús. La puerta, el lavacro, el altar, todo, la menorá, las 7 luces. Y todo el camino era Jesús para poder llegar al Padre. Hoy sigue siendo exactamente igual. Usted tiene que ser un sacerdote. Usted dirá, ay, ¿cómo voy a aprender todo esto? Es fácil. Se le hace difícil cuando usted lo aprende todo junto, como ahora, posiblemente, si es que no lo sabía. Pero si usted se sienta, mate de por medio, té, galletita, lo que sea, y se pone a hablar, como hacían en su tiempo, hablaban, compartían, estaban en una escuela. En una escuela no es una iglesia. Bueno, chicos, entramos, vamos a cantar una canción y cantamos. ¡Ay, alegría, alegría, gozo, gozo! ¡Ah, salte, grite, levante las manos, haga esto! No hacen eso con los niños. Ahora pasen acá, yo los voy a peinar, les voy a acomodar el guardapolvo. La administración, no. Hola chicos, abran sus cuadernos y empieza la enseñanza. Pregunte, levante la mano, pregunte si no entiende. Eso es una escuela. La iglesia es una escuela donde tenemos que aprender esto. El día primero del año bíblico sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, Noé, cuando vino la inundación, estuvo todo ese tiempo arriba de las aguas, y cuando bajó las aguas y él pudo abrir la ventana, era el primer día del año. Está en Éxodo, en Génesis 8:13. El fin del exilio, Israel o Judá había sido llevado a Babilonia, y el día que se terminó el exilio fue el día 1 del mes 1, donde tuvieron que volver a casa. En Ezequiel 45:18, el primer día del año, dice la Biblia, fue cuando lo mandó a Ezequiel a purificar el templo. Y hay más, solamente le menciono algunas porque son importantes que sepa lo que tiene que ver con el día 1, que va a ser, no sé si el miércoles por la noche, pero si usted
ve mi Facebook, todo va a tener, yo le voy a mostrar, le voy a marcar, este es el primer día. Cuente 14 días y el día 14 es lo que debe hacer en la Pascua. Y ahora sí voy terminando. Y en esto que termino, agradeciendo a Dios por poder compartir con todos ustedes, es decirle y hacer un cierre. Porque si usted no es un sacerdote, no va a saber que un día primero fue erigido el templo. Erigido el templo quiere decir que el tabernáculo comenzó a funcionar ese día. Moisés quiso entrar y la gloria de Dios cubría todo el tabernáculo y no pudo entrar por la gloria de Dios el primer día del año. Usted ahora el primer día de este año va a entrar en un mes donde el día 14 o el día 10, en este caso, va a prepararse para el día 14. Ahora tiene un nuevo ciclo para usted saber que el tabernáculo está dentro suyo. Usted tiene que erigir, tiene que levantar ese tabernáculo que está dentro suyo para entrar en este mes en el camino que Dios manda. Por eso dice ahí, que usted lo puede leer, preparar nuestro cuerpo como tabernáculo para sus fiestas. Mire mi dedo, para sus fiestas. El día 10 debe saber quién es nuestro Cordero. Si el día 10 usted no sabe quién es Jesús, hay gente que no sabe que Jesús es judío, algunos creen que era griego, romano, oiga, un judío con nombre griego, ¿de dónde es eso? Tenemos que aprender quién es Jesús. Más que nada, tenemos que aprender que lo que Jesús dice está en su palabra y lo que debemos obedecer es como está escrito, como Él lo dijo, y no como otros, ni siquiera como yo lo enseño, es como Él lo dice. El día 14 debe saber preparar en su casa la Pascua y servir la Pascua y ministrar la Pascua a usted y a toda su familia. Arranque, aprenda. Si no sabe, pregunte. Entre retorno, ahí están los maestros que enseñan esto, están Nicolás Agüero, está el pastor David Serafini, está el doctor Horacio Corneli, estoy yo, pero también hay otros que en otros lados enseñan, tienen que saber preparar la Pascua para ese día. El día 15 debe saber cómo quitar la levadura, ya ese día empieza, no es que ese día va a tener que aprender. Saber cómo se presentan las primicias. ¿Y qué son las primicias? Que es el día en que Jesús resucita. Y debe saber también cuál es el camino a Pentecostés, que algo le comenté hace un ratito, pero muy poco. En la parte 2 tomaré un tema más. En la 3 y haré las partes que sean en esta escuela, porque la iglesia es una escuela para que usted pueda, si es que yo le sirvo de ayuda, que usted pueda aprenderlo. Si usted lo sabe, enseñe, porque hoy es un tiempo que debemos ser sacerdotes, entender los tiempos de Dios, entender su calendario, porque si usted lee Apocalipsis no va a entender nada, porque todo tiene que ver con fecha, y las fechas son del calendario de Él y no del calendario de un papa. Yo me guío en esta tierra con el calendario que todos conocemos, el gregoriano. Vivo ahí, estoy ahí, pero en la palabra, en la Biblia, tengo que seguir las cosas como Él lo enseña. Mi hermano, he llegado al final, tengo que irme, me doy cuenta que ni agua he tomado, y ahora más que nada me doy cuenta de eso. Voy a dejarlo en este final con un video cortito, tiene 2 minutos, 3, ojalá que pueda verlo, de la Facultad Bíblica, porque es otra herramienta para que usted pueda aprender. Pero yo le indico, mi hermano, tenemos ahora un 1 de año, no para tirar cohetes, hacer la comida, que toda la fiesta que se hace un 1 de enero. No estoy hablando de eso, sino saber que ese día es un día importante para Dios. Porque Dios en el cielo le habló a Moisés y a Aarón. Había un testigo que era la luna y le dijo, Moisés, este día había un monolito, había una marca, había una señal. Génesis 1:14. Una señal que le indicaba que ahí empezaba el mes y le dijo, este te será el primer mes del año. Y Moisés habrá mirado y decir, yo no sabía cuál era el primer mes, ahora ya sé, listo, el día 10 me celebrarás la Pascua, prepararás el cordero. El 14 me celebrarás la Pascua. El 15 los panes sin levadura. El domingo siguiente, después del 15, o después del sábado que corresponde a esa semana, será primicias. Y de ahí contará 50 días y será Pentecostés. Le dio todas las indicaciones. Léalo, Éxodo 12. Y después lea Levítico 23, allí están todas las fiestas. Vamos a aprender qué es
preparar el cordero el día 10. ¿Cuál fue el día 10 en la Biblia? Cuando Jesús entró o hizo la entrada triunfal. Cuando todos batían palmas. ¿Y por qué batían palmas? Porque el sumo sacerdote estaba preparando el cordero que iba a morir por todo el pueblo. Y cuando él bajaba, la gente, cuando el sacerdote bajaba con ese cordero en la mano, la gente empezaba a batir palmas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y era el cordero que iba a morir por ellos. Pero Jesús se subió arriba de un burro y empezó a caminar entre la gente y empezaron a decir bienaventurado y a cantar esa canción, Hosana, Hosana, Hosana. Y el sacerdote venía con el cordero, lo cuento para adelantarlo, para que se preocupe, para saberlo. Y se enojó, le dijeron, dígale que se callen. Y Jesús paró y le dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Él era el cordero, Jesús era el cordero que iba a morir por todos ellos. Y la gente empezó a cantar porque ni veían quién venía, solamente creían que venía el sacerdote con el cordero y el que venía era un burro y arriba Jesús sentado. Y ese era el verdadero cordero. Qué lindo que es cuando vemos la Biblia en la óptica hebrea, en lo que Dios nos quiso mostrar. Yo nunca lo había entendido así, hasta que un día empecé a sacarme toda mentalidad griega, toda mentalidad romana para poder entender que Jesús era un judío. Y como judío, Él nos vino a enseñar lo que la Biblia dice, lo que el Padre enseñó desde un principio, que son culturas hebreas que le enseñó a su pueblo para que nosotros entendamos el poder de la salvación. Hermano, que Dios le bendiga ricamente. Voy a hacer una oración final, lo voy a dejar con este videito cortito, no, creo que son 2 minutos, véalo, tiene una linda información para usted y luego de allí termina oficialmente el programa. Que Dios le bendiga ricamente, hago una oración simplemente que poderosa, que es la de número 6, diciendo, Yahweh bendiga y guarde toda su casa, toda su familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre toda su casa, toda su familia y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda su casa, toda su familia y ponga en ustedes shalom. Dios le bendiga, nos vemos prontito nos vemos para seguir compartiendo estas ricas bendiciones que Dios permite que podamos tener juntos. Nos vemos, chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica